Buenas noches a todos. No sé si entraron o no. Un segundo, es que no veo. No, yo creo que hoy no entró nadie. Ah, porque es festivo. Ok. Siga. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Voy a continuar por donde nos quedamos, en la tercera Mishnah del quinto capítulo del Pirkei Avot. Y como lo dije en otras ocasiones, vamos a dedicar esto en memoria de los seres queridos, de los que están oyendo este estudio, que tiene mucho mérito estudiar Leilun Nishmatam. Bueno, dice la cuarta, estamos en la cuarta Mishnah, del quinto capítulo, la tercera, sí. Dice lo siguiente: Asara nisionot nitnasa Abraham Avinu alava shalom ve'amad bekulam. Nuestro patriarca Abraham Avinu fue probado con 10 pruebas. Hashem le hizo 10 pruebas muy difíciles todas, ve'amad bekulam, y salió adelante, que se las pasó todas las pruebas exitosamente. Ahora sí que pasó el examen literalmente con un 10. Fueron 10 pruebas y se sacó un 10. Pasó todas. Dice, ¿para qué se las hizo? Ahorita les voy a explicar. Me gusta siempre leer la Mishnah primero y después la analizamos y vemos extensamente. Dice, Leodía Kama Hibbato Shel Abraham Avinu Alav Shalom. Para hacernos saber el cariño. Hay dos interpretaciones aquí. O que Hashem, el cariño que le tuvo a Abraham y lo demostró a través de pasar las pruebas, o por otra parte, que es lo más lógico, cuánto fue el cariño que tuvo Abraham a Hashem, a Dios. Dice que estuvo dispuesto a dar su vida, la vida de su hijo, todo manteniendo la fe firme y demostrando una confianza absoluta en Dios y en Hashem. Ok, vamos a analizar esta Mishnah. La verdad, en esta Mishnah vamos a ver una gran parte de la historia de la Torá. Con este capítulo, el quinto capítulo de Pirkei Avot, estamos viendo, como lo mencioné ya la vez pasada, también desde la creación, todo el orden, la historia también y las enseñanzas. Hablamos de los 10 dichos que Dios creó el mundo, las generaciones de Adán hasta Noaj y de Noaj a Abraham, que fue la anterior, que fueron 10 también. Y ahorita vamos a ver también la historia de la Torá en la Perashá Lech Lechá y las siguientes, que son las 10 pruebas que pasó Abraham Avinu. Abraham Avinu nació en el año 1948 de la creación. Adán nació en el año 0, que Dios lo creó. Pasaron 1948 años. Dijimos que hubo 10 generaciones hasta el diluvio, hasta Noaj. Dijimos 1656 años. Después otros más de 300 años hasta Abraham. En el año exacto 1948 de la creación nació Abraham. Sus papás eran Terach, era el papá, y la mamá se llamaba Amtelai Bat Carnevó, que al margen es muy conocida como una segulá. Dice que cuando uno tiene que pasar un examen o algo difícil, está escrito que tiene fuerza mencionar el nombre de la mamá de Abraham Avinu, que se llamaba Amtelai Bat Carnevó. Pueden tomar nota, apunten este nombre, así con M, Amtelai Bat Carnevó. Y es bueno, dicen, decirlo, por tanto es el mérito de Abraham y su mamá, que fue también una santa, decirlo para alguna situación difícil, que uno tiene que pasar un examen o tiene que pasar algo con el gobierno, decir antes el nombre de ella y decir que por su mérito Dios la ayude. Bueno, eso es un paréntesis. Ok.
Estas pruebas que Dios les hizo a Abraham Avinu, tenemos que entender algo muy importante. Dios no necesita probar a alguien. Hashem sabe el resultado de antemano. ¿Para qué le tiene que hacer una prueba? ¿Acaso no sabía él cómo iba a actuar, cómo iba a reaccionar Abraham? Sabía que si le hace una prueba, sabía sus intenciones y de antemano cómo iba a reaccionar. Realmente la prueba también a las personas, cuando Hashem nos hace una prueba, muchas veces nos manda pruebas y pruebas difíciles. Aunque Dios sabe el futuro, pero la persona, aunque tenga un potencial y tenga un convencimiento, pero lo lleva a la práctica, como en el caso de Abraham. Sí, él estaba, vamos a ver ahorita cuáles fueron las pruebas, pero está dispuesto hasta sacrificar a su hijo, como fue la 10ª prueba. Lo arrojaron en la hoguera, en Nimrod, y él estuvo dispuesto a dar su vida. Pero cuando no solamente está en el convencimiento, sino uno lo lleva a la práctica y lo hace, ahí lo eleva a la persona. Por eso la palabra Nisá es probar, y también Nes significa elevarse, al Nes, sobre un lugar alto. Entonces, a través de la prueba, la persona se eleva. Pero aparte de eso, Dios les hizo esas 10 pruebas a Abraham para que nadie pueda reclamar de las naciones ni de los ángeles. ¿Por qué justamente escogiste a Abraham y su descendencia? ¿Por qué fue tan especial? Después que pasó esas 10 pruebas, que todo el mundo las vio, ahí están los hechos. Ahí sí, nadie puede decir que Dios sabe el corazón de Abraham, sus intenciones y lo profundo, eso Dios lo sabe, pero la gente, los demás no saben esa grandeza. Cuando pasó esas pruebas, todo el mundo lo vio, y ahí está la razón por la cual Hashem escogió que de la descendencia de Abraham, que somos nosotros, nos dio la Torá, se hizo el pacto por la grandeza de Abraham. Y fue tan importante esa elevación que hizo Abraham a través de esas pruebas, que incluso está escrito en el Midrash, dice así. Estamos hablando de 10. Dijimos con 10 dichos fue creado el mundo. Fue lo que dijimos las Mishnayot pasadas. Pero dice que esos 10 dichos de la creación, Dios creó el mundo por el mérito de Abraham, que iba a pasar esas 10 pruebas. Y eso está insinuado en el mismo pasuk de la Torá, que dice, después de terminar la creación, dice, Ele toledot hashamayim ve'aretz behibaream. Dice, este es el desenlace, que dice cómo se desarrolló la creación del cielo y la tierra, y utiliza un término, behibaream, al ser creados. Es una palabra extraña. Esa palabra behibaream son las mismas letras del nombre Abraham, que significa, está insinuando, la razón de la creación fue por Abraham, que iba a pasar esas 10 pruebas, iba a dejar esa enseñanza y legado al mundo. Bueno, es un midrash, nada más como un simbolismo de la importancia que tuvo esas 10 pruebas. Pero vamos a ver, ¿cuáles fueron esas 10 pruebas tan importantes y difíciles que pasó Abraham? Hay algunas opiniones diferentes cómo se cuentan esas 10, porque realmente se puede detallar, en total salen 14 pruebas, pero algunos lo ponen 2 en una, otros los cuentan de una forma o de otra manera, pero voy a irme a la versión más aceptada, porque no podemos saber con certeza cuáles al final se tomaron como las 10 pruebas más importantes. Primero les voy a mencionar la lista de todas las pruebas que pasó Abraham, y después vamos a entrar ahora sí en el detalle. No sé si vamos a alcanzar hoy, tal vez esta Mishnah que tiene tanta enseñanza y tanta historia, puede ser que la continuemos mañana para no hacerlo tan largo, o tal vez sí acabemos esta noche posiblemente. Pero de todos modos, primero voy a decir la lista de las pruebas de Abraham. La primera prueba que pasó fue la famosa historia con Nimrod, que en un momento la voy a detallar, que Nimrod fue un rey que, como dije, voy a contar ahorita su historia, que era idólatra,
y que no soportó y se enojó mucho cuando vio que Abraham creía en un solo Dios y lo arrojó en una hoguera ardiendo, y Dios le hizo un milagro a Abraham que no se quemó y que salió vivo. Pero él estuvo dispuesto, con tal de no renegar en Dios, que lo arrojen a la hoguera. Esa fue la primera prueba. La segunda prueba fue cuando Dios le dijo, Lech lecha me'artzeja, que como dije ahorita lo voy a explicar, deja tu gente, tu país, a un lugar, a un destino desconocido, sin decirle a dónde, y Abraham, confiando en Dios plenamente, deja el país y va al destino que Dios le da. La tercera fue que cuando Dios le prometió que iba a salir de ese lugar y le iba a dar riquezas, abundancia, éxito, todo, de repente dice, Vayir Raab Baaretz, hubo hambre en la tierra y se tuvo que ir a Egipto por el hambre. Después la cuarta, cuando va a Egipto, toman a su esposa Sará por su belleza, se la llevan a la casa de Paró. Pues cuento los detalles en un momento, pero imagínense lo que pasó, que le lleven a su propia esposa, después que Dios le había prometido todo lo mejor, lo que pasó esos días, y mantuvo absolutamente la fe en Dios. Después de eso, una guerra, en ese entonces como una guerra mundial, que tomaron a Lot, su sobrino, como rehén, y Abraham con 318 personas, su gente, sale a luchar contra 4 reyes, que fue otra prueba difícil que él pasó. Después después el pacto que Dios hizo con él, Berit Ben Abetarim se llamó, donde Dios le dijo que su descendencia van a ser peregrinos, lo van a hacer sufrir y hostigar durante 400 años y después van a salir con riquezas, y Abraham tuvo que aceptar lo que Dios le está diciendo, aunque tenía ese sentimiento de dolor por su descendencia que iban a sufrir, y no dijo nada y no cuestionó. Después está la prueba que tomaron de hacerse el Brit Milá a los 99 años, que fue algo muy difícil. Después que vuelven a llevar a Sará, la toman como prisionera, más bien el rey Abimelech, como Paró la había tomado, también la tomó el rey Abimelech. Después, cuando Dios le dice que tiene que expulsar a su propia esposa Hagar, que era la sirvienta, con su hijo Ismael, que él lo quería mucho, de su casa. Algunos lo cuentan como 2 pruebas y algunos lo cuentan como una sola prueba, Hagar y Ismael juntos. ¿Ok? Y por último, Akedat Isaac, el sacrificio de su propio hijo Isaac. Y hay quien agrega otra prueba más, cuando muere Sará y tiene que comprar el terreno de Hebrón para enterrar a Sará, pagando muchísimo dinero, mientras Hashem le había dicho que se lo iba a dar a su descendencia toda la tierra de Israel, y ahorita por un pedazo de tierra tenía que pagar muchísimo dinero. Bueno, eso es a grandes rasgos las 10 pruebas que pasó Abraham. Antes de continuar y explicarlas con detalle, quiero resaltar un punto muy importante. Nosotros como pueblo de Israel, si nos ponemos a observar nuestra historia, vamos a darnos cuenta que somos, podría hasta decir, un fenómeno. ¿En qué aspecto un fenómeno? No tiene paralelismo en ningún pueblo de toda la historia, un pueblo que haya sufrido tantas persecuciones, y que nos mantengamos firmes en nuestra fe y no reneguemos, al contrario. Pero de verdad estudiar historia de nuestro pueblo es algo que enchina la piel, es algo que uno se vuelve loco de ver que en todas las épocas nos persiguieron, nos expulsaron, pogroms, nos mandaron a las hogueras, que los españoles, cómo torturaban en la Inquisición. Nos aniquilaron Hitler y Máximo, pero hubo pogroms mucho antes, los rusos, y en Inglaterra, en todas las épocas nos presionaban, nos erradicaban, nos limitaban, erradicar nuestra religión. ¿Cuál es el fenómeno? Que el pueblo de Israel siempre se mantuvo, a pesar de todo eso, firme en sus convicciones. ¿De dónde
un pueblo tiene esa fortaleza, y no una vez, una y otra vez, en toda la historia de Hanukkah, la historia de Hanukkah, los mataban al que violaba las leyes, que era el que se hacía el Brit Milá, cuidaba Shabbat, o que estudiaba Torah, y daban sus vidas, salieron a la lucha arriesgando sus vidas para defender sus principios. No vemos a alguien que tenga esa fortaleza. ¿De dónde la sacamos? La respuesta es, y eso es muy interesante, está en nuestros genes. Abraham, nuestro primer patriarca, nos heredó esas características. Cuando a él lo arrojaron a la hoguera y se mantuvo firme y no renegó en Dios, nos dejó ese gen, esa fuerza que nosotros como descendencia así lo vimos. Nos arrojaron a las hogueras y nos mantuvimos. Y a Abraham lo probaron en todo. Ahorita vamos a ir viendo. En todo, desde su cuerpo, que lo arrojaron a la hoguera, su dinero cuando hubo hambre, su esposa, que le quitaron a su esposa, con su hijo, su propio hijo, que Dios lo probó estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Todo lo de uno, su cuerpo, su dinero, su esposa, su hijo, su persona. Y Abraham pasó todas las pruebas, y eso es lo que nos transmitió y nos dejó al pueblo de Israel. Ese es nuestro verdadero secreto. Porque es un secreto, refieres a algo incomprensible, cómo tenemos ese comportamiento, cómo soportamos. Por eso está escrito Maaseh Avot Siman Labanim. Las acciones de nuestros patriarcas nos dejaron como una señal, un camino marcado, una línea que nosotros seguimos ese camino. Ellos marcaron ese futuro, y eso es lo que vemos en la historia de nuestro pueblo. De verdad, créanme que no hay otra explicación, otra forma de entender, como dije, el fenómeno de la existencia de nuestro pueblo. Cómo cualquier religión, creencia, fe, grupo, pueblo, mucho tiempo atrás, con cualquiera de esas pruebas que los obliguen, que los torturen, hubiesen renegado a los suyos, hubiesen asimilado, adoptado. Nosotros nos mantuvimos porque tuvimos esa herencia de nuestro patriarca Abraham. Por eso es interesante, y vamos a ver cuáles son esas 10 pruebas, vamos a ver los detalles de la historia de estas pruebas de Abraham. Y tenemos que al margen también entender algo muy importante, que nosotros nos quejamos a veces cuando pasamos una situación difícil. Pero si supiéramos el beneficio de que tengamos un sufrimiento, una situación, y salgamos adelante, la superemos, nos hace más fuertes, como lo hizo Abraham y como hizo toda su descendencia. Pero en toda la eternidad vamos a recibir una recompensa y un beneficio. Por eso hay que armarse de valor. A veces uno se desespera, y es lo que hay un término en hebreo que se dice hacer yeush, que se dice ya no tengo esperanza, ya me vale, ya no puedo aguantar esto. No, recuerden, veamos lo que pasó a Abraham y cómo lo aguantó, y armémonos de valor que somos la descendencia. Tenemos constantemente, Barvinam ahorita en esta situación tan difícil que se está viviendo en el mundo entero, en tantas familias, hay enfermedades, hay muertes, hay todo, pero todo Dios sabe cómo, por qué, y todo lo que enfrentamos en la vida son retos y pruebas. Podemos dejarnos vencer y desanimarnos y caer, o podemos hacernos más fuertes por pasar la prueba y continuar y salir adelante y armarnos de valor. Y esa es la lección principal que tenemos que aprender de estas enseñanzas de Abraham Avinu. Ahora sí, voy a comenzar vamos a ver la historia, los detalles de las 10 pruebas de Abraham Avinu que pasó. Ok, la primera prueba la pasó con Nimrod. Quiero contar un poquito la historia. Después de la creación dijimos que hubo 10 generaciones hasta Noaj. Después, las siguientes 10 generaciones de Noaj, va mencionando la Torá
una generación de alguien que se llamó Cush. Cush quiere decir africano, que ahí viene el concepto de Cushi, que es el negro africano, y el hijo de Cush, que el que fundó el pueblo africano, fue Nimrod. Nimrod, que él era también negro, el africano. Nimrod tiene un nombre muy particular. Nimrod viene de rebelión. Dice, Uaya Gibor Said era muy fuerte, él era una persona con una fuerza física casi sobrenatural, y él, dice, él estableció el dominio, el poder de un rey. En ese entonces no habían reyes, no habían caciques, o no habían quien decía, bueno, yo soy el que controlo la autoridad. Eran familias. Hasta ese momento, cada familia, como pequeñas tribus, tenía su líder familiar, como decir, el tipo cacique o el patriarca familiar, y él dirigía la familia. Cuando llega Nimrod, que era un rebelde, la palabra Nimrod viene de Mered, de rebelión, él empieza con maldad, era un perverso, malvado, cínico, a la fuerza empezó a luchar, a matar gente, a imponer su autoridad, y él fue el primer rey que hubo. Él empezó a dominar. En ese entonces no habían países, era un grupo de gente concentrada en un área, y él fue el primer, tal vez, rey de la historia, pero de forma negativa, es decir, con imposición, por la fuerza, los obligó a todos a someterse a su autoridad. Okay. En esa época fue cuando llega Terach, que fue el papá de Abraham Avinu, y él era justamente Terach, uno de los ministros importantes que tuvo Nimrod. Es el de los seguidores de él y ministros. Él era obviamente idólatra. Hay quien lo explica porque el Pasuk dice que Nimrod waya gibor said lifnei Hashem. Fue ¿cómo se dice? Alguien muy fuerte, pero dice lifnei Hashem, frente a Dios. Entonces hay una interpretación que en un principio él creía en Dios y seguía a Dios, pero después se rebeló, por eso se llamó Nimrod. Y eso explica por qué dice lifnei Hashem, frente a Dios, que en un principio sí reconocía a Dios y todo, y después se fue al otro extremo, y toda persona que decía que creía en Dios, los mataba. Y se tenían que nada más creer en Él. Él se puso como el Dios, como la autoridad máxima en su tiempo. Entonces dijimos que Terach era uno de los ministros de él. Y en esa época, cuando le nace a Terach, Abraham vino, su hijo Abraham, hizo una fiesta grande. Dice que en el séptimo día de que había nacido, después de la fiesta, parece que los astrólogos estaban ahí en la azotea observando las estrellas y ven que sale una estrella que se relacionaba con la casa de Terach, con justamente el bebé que había nacido de Abraham, y esa estrella como que traga a otras cuatro más grandes. Unos mensajes de astrología que ellos observaron y llegaron a la conclusión que este bebé que le nació a Terach, que era Abraham Avinu, iba a dominar a otros reyes. Realmente, después vamos a ver en la historia, en lo que sigue, que Abraham luchó contra 4 reyes grandes y les ganó. Y eso lo vieron en las estrellas. Entonces le comentaron inmediatamente a Nimrod, que era el rey, los astrólogos. Entonces, como como Terach, que era el papá de Abraham, era uno de los ministros importantes de este rey, entonces le ofreció de forma positiva, que no quiso imponerle a su ministro, y le dijo: mira, quiero que me entregues a tu hijo, a tu bebé que nació, porque se dio cuenta de que este bebé puede ser algo grande y un peligro para él,
Dijo, tú me entregas a tu bebé, te voy a dar el oro y el moro. Te voy a dar una fortuna de dinero de recompensa. Bueno, en pocas palabras, se lo quería comprar a su hijo. Él tenía poder absoluto, tenía riquezas extremas. Entonces dijo, te voy a dar lo que sea por tu bebé. Cuando vio Terach, se dio cuenta, obviamente no le quería dar a su hijo, a ningún papá quisiera dar a su hijo, se dio cuenta que no podía negarse, si no le aceptaba, se lo iba a quitar por la fuerza, porque sabía que lo quería matar al bebé, por lo que dijeron los astrólogos. Entonces, cuando vio eso, ¿qué hizo? Justo le había nacido de una de sus sirvientas un bebé el mismo día que Abraham. Entonces le dijo, sí, con mucho gusto, señor rey, si usted lo pide. Recibió el dinero, ahí hizo una buena trampa, recibió el dinero, dice, todo ese tesoro que le dio y le entregó al otro bebé diciéndole que este es mi bebé Abraham. Y escondió a su hijo, a su bebé, para que no sepan que le entregó a otro bebé. Terach, Nimrod, lo masacra más bien a ese bebé, que se lo mata, le corta la cabeza, así, y creyó que ella lo había matado a Abraham. De hecho, yo creo que muchísima gente, muchos de los oyentes, conocen una canción tradicional que está en ladino, yo creo que todos la conocen, que el fondo de esa canción es por esta historia. Es la famosa, cuando el rey Nimrod al campo salía, dio luz santa en la vio una luz en la estrellería, en las estrellas. Después dice, vio luz santa en la judería, que sirvió una luz santa en la judería, dice, de ahí sale la judería. Había de nacer Abraham Avinu. Y conocen la canción, ¿no? Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Bueno, esa canción está inspirada en esta historia que cuando el rey Nimrod al campo salía, vio las estrellas y que iba a llegar una luz santa en la judería y que había de nacer Abraham Avinu, y por eso él lo quiso matar. Bueno, después de todo eso, ya él creyó que lo mató a Abraham. No fue así, pero Abraham crece y de verdad era una luz santa, era una luminaria. Dicen en el Midrash de muchas cosas que había algo especial que los papás vieron, tenía como una luz especial desde bebé, desde nacido. Él crece y es muy, muy inteligente, muy analítico. Y ahí es donde cuentan que Abraham desde pequeño descubre y se da cuenta que existe un ser supremo, un creador. Justamente su papá era el mayor promotor de la idolatría. Él tenía en su casa todos los ídolos. Era el conocido, quien quería, antes eran paganos, idolatraban a imágenes, figuras, quien quería comprar un ídolo, idolatrar, iba a la casa de Terach, donde vivía Abraham, donde nació Abraham, y ahí es donde lograba y se hacía de los ídolos. Y justo Abraham, su hijo, su propio hijo, él se pone a analizar y a descubrir y se da cuenta que eso no tenía lógica. Simplemente con la razón, con el análisis lógico. Es famoso lo que cuenta el Midrash, yo creo que todos lo habrán oído, que él veía que mucha gente idolatra al sol. ¿Por qué? Porque el sol es algo que sale con fuerza, que dependemos de él, calienta, es como fuego. Entonces él dijo, bueno, ok, está bien, yo también voy a idolatrar al sol, tiene sentido. Pero en la noche se pone a pensar, digo, ¿tendrá fuerza el sol? ¿Será el Dios? ¿Será el que tiene el poder absoluto? De repente llega la noche. ¿Quién desplazó al sol? La luna, las estrellas. Dice, bueno, si la luna desplaza al sol, debe tener más fuerza. ¿Ok?
Pero entonces, ok, voy a servir a la luna, pero al día siguiente el sol desplaza a la luna. Entonces ni es ni el sol ni la luna. Pero bueno, tal vez las aguas tienen un poder, las aguas fuertísimo. ¿Qué sucede? El calor evapora las aguas. Entonces el fuego tal vez, el calor tiene más fuerza que las aguas, porque el fuego puede secar y evaporar las aguas. Pero entonces al fuego y las aguas apagan el fuego, entonces no puede ser ni una ni la otra. El vapor, y así vio que todas las cosas, nadie tiene una independencia, una depende de la otra. Entonces llegó a la conclusión, no puede ser que sea ni el sol, ni la luna, ni el fuego, ni el agua, ni el viento, porque una cosa, llegan las nubes, llega un viento, forma las nubes, llega la lluvia, después otro lo seca, y así es un ciclo, y que cada cosa depende de la otra. Entonces ahí decide que tiene que haber alguien que creó todo esto, tiene lógica, pues no se hizo solo, y alguien que está controlando, alguien que tiene más fuerza y más poder que todos estos medios que están en el mundo, que son totalmente limitados, porque realmente todas esas cosas son limitadas. Y ahí es cuando descubre a Dios. Cuando descubre a Dios, se dirige a Él, Dios se le revela, y ahí empieza la relación tan importante de Hashem con Abraham, de Dios con Abraham. Fue en su época el primer monoteísta de su época, todos eran idólatras paganos, y él fue el primero que descubre a Dios y se pone a propagar en nombre de Dios. El papá, cuando se entera que su hijo tiene esas ideas, lo empieza a regañar, a callar. Cuidado, no expreses, no digas eso. Él era el primer promotor, el papá, de la idolatría, y su propio hijo en su casa de repente sale con ideas raras, ¿no? Que está creyendo en algo que él, obviamente, que él no aceptaba. Ok, ¿qué sucede? Obviamente que Abraham era muy inteligente, dijimos. Por eso descubrió a Dios con filosofía, con análisis. Abraham le empezó a dar la vuelta. No enfrentó al papá, sabía que no lo podía enfrentar, pero ¿qué hacía? Cuentan que una vez su papá tenía que salir y tenía su tienda. La tienda, su comercio era vender ídolos. Entonces le encargó a su hijo Abraham que la tienda, que se quede en la tienda para atender a la gente. Entonces venía alguien a comprar un ídolo y él, lejos de venderle, lo empezaba a convencer. A ver, le preguntaba, a ver, ¿qué quieres comprar? Este ídolo. Le dice Abraham a esa persona, oye, dime, ¿qué edad tienes tú? Una persona de 60 años, dice, tengo 60 años. Le dice, ¿y qué vas a hacer con este ídolo? ¿Quién va a arrodillarse o a servir a quién? ¿Tú al ídolo o el ídolo a ti? Le dice, no, seguro, yo al ídolo, para eso lo estoy comprando, yo lo voy a servir. Le dice, tú tienes 60 años, me dijiste. ¿Tú sabes cuántos años tiene este ídolo que tú quieres servirle a él? Tiene un día. Ayer yo vi como mi papá, con un martillo y unas maderas, lo fue haciendo. Tú vas a comprar un ídolo de un día, recién nacido, que mi papá lo hizo, yo lo vi, y tú lo vas a servir a él, en vez de que él te sirva a ti, que tú tienes 60 años de vida, estás formado. A ver, ¿no se te hace ridículo? Y esa persona se da cuenta y dice, sí, es cierto. Y se iba, en vez de comprar, obviamente que no fue el mejor vendedor que tuvo Terah, que tuvo su papá, porque al contrario, espantaba a todos los clientes, los convencía y les hacía ver con una lógica que se daban cuenta, de repente reaccionaban y decían, pero sí tiene razón de que no tiene sentido. Y así, cuentan, y eso fue como que la gota que derramó el vaso, cuentan, que llega una vez una señora, se había esmerado en preparar unos manjares
unas comidas bien condimentadas, se esmeró en prepararlas, llega con Abraham. ¿A dónde llega? ¿A qué? Le dice, ¿a qué vienes? La verdad, yo respeto mucho a los ídolos y le vine a traer esta comida a los ídolos. ¿Ok? Vine a traer esa comida a los ídolos. Abraham, que él obviamente no cree en eso, dijo, ahora sí, voy a aprovechar esta situación. ¿Qué hace? Destruye todos los ídolos y deja el más de los que había construido para vender el papá. Había uno que era más alto que los demás y se veía más grande. Ese lo dejó entero. Y junto a ese le puso la comida que le trajo esa señora. Llega el papá de sus actividades, le había encargado que tenía que hacer sus cosas. Regresa en la tarde a su casa y ve un desastre. Ve por doquier todos los pedazos de madera de ídolos rotos, tirados por ahí, destruidos. Ve algo caótico, vuelto loco. Le dice, Abraham, ¿qué pasó aquí? ¿Quién llegó? ¿Que llegaron asaltantes? ¿Quién destruyó eso? Y Abraham todo haciéndose como el inocente. No, papá, no sabes lo que sucedió aquí. Llegó una señora, puedes ir a checarle, puedes ir a preguntar, fulana de tal, Terach la conocía, le dice, pregúntale, fulana de tal llegó, preparó unas comidas exquisitas para los ídolos. Simplemente ella se lo trajo, se los dio. ¿Pero qué pasó? A todos se les antojó la comida. Olía riquísimo la comida, se les antojó a todos los ídolos. ¿Pero qué pasó? Se empezaron a pelear. Todos la querían. Parece ser, según lo que yo observé, que el más grande es el más fuerte y empezó a luchar contra los demás, los destruyó, se quedó él con la comida, él ganó la guerra, pero mató y destruyó a todos los demás. El papá, así atónito, se le queda viendo. ¿Qué estás loco tú? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que los ídolos se pelearon? El ídolo no se mueve, no camina, no pelea, no habla, no come. ¿Qué te pasa a ti que hablas tonterías? Le dice el papá a Abraham. Y Abraham se le queda viendo al papá. Oye, que tus oídos oigan lo que tú estás diciendo. ¿Qué me acabas de decir? Que no hablan, no caminan, no comen, no se pelean, no pueden defenderse. Y tú estás idolatrando a algo que no puede defenderse, que no puede pelear, que no puede comer, que no puede caminar, no puede hablar. ¿Quién es superior a quién? ¿A ellos los está idolatrando? Date cuenta, le dice al papá, lo que estás haciendo. Tenía razón absoluta Abraham, el argumento era absoluto, convincente. Sin embargo, obviamente, ahí entra el orgullo, que no iba a ceder y no iba a aceptar que su hijo le gane. Pero miren a qué grado, miren a qué grado que Abraham, después de que lo había protegido cuando nació, que le dio otro bebé a Nimrod para que no mate a su hijo, ahorita no soportó su ideología y decide llevarlo con Nimrod, con el rey Nimrod, y contarle lo que pasó. Sabía que el rey Nimrod le iba a imponer. Dice, miren lo que él me hizo mi hijo, me destruyó los ídolos y tiene ideas raras. Eso se parece, casi al comunismo, ¿no? Que delataban a sus propios familiares por la patria. Pero aquí lo lleva con Nimrod. Nimrod obviamente dijo, esto no se puede soportar. Le empieza a exigir a Abraham. Después de todo, Terach era una persona importante, como dije, era su ministro, era una familia rica, conocidas. Entonces él quería a Nimrod como un logro, no quería matarlo, quería que él públicamente le reconozca a él que estaba equivocado y reconozca en los ídolos de Nimrod, en lo que él creía. Abraham se niega rotundamente, dice, se empezó hasta a burlar. Ustedes están locos, están idolatrando a imágenes, a un pedazo de madera
que no habla, que no bebe, como decimos en el pasuk, pe lahem velo yidaberu, tienen boca y no hablan, enaim lahem velo yiru, dice, tienen ojos y no ven, oznaim lahem velo yishmau, tienen oídos y no oyen, nada más que será algo tallado solamente, dibujado o tallado, no tienen sentido, no tienen energía. Entonces le dice a Abraham, yo voy a creer en eso, yo creo en el Dios que tiene el poder absoluto, el creador del mundo. Según, como está mencionado en el Talmud, que lo tuvo 10 años, lo tuvo 10 años Nimrod, como detenido Abraham, así menciona que lo tuvo 3 años en un lugar, y que cuando vio que la gente del lugar tenía muchos seguidores, Abraham ya en ese entonces, lo querían y le llevaban en las noches comida, como que lo protegían, lo cambió a otro lugar, que estuvo ahí 7 años, así dice textualmente en el Talmud, sí, a ver si recuerdo, un segundito. Un lugar que se llama Kulsa, ahí estuvo en 7 años, y después en otro lugar, 3 años, en otro lugar 7 años. Y en los 10 años de tortura, lo torturaba a Abraham para que reniegue en Dios y que acepte y que reconozca sus ídolos. Cuando pasaron los 10 años, y Abraham se mantuvo absolutamente firme, decide Nimrod hacer algo así grande, un show frente a toda la gente, y dice, ahora sí vamos a ver si tiene poder el Dios de Abraham. Hace una hoguera muy grande, cuentan muchos detalles, que la calentó varios días, algo imposible, que dice que uno en el momento se llega a quemar, y pone como una tribuna de toda la gente, que se le invitó a toda la gente para que vean ahora sí el poder de sus dioses contra Abraham, que está terco y cree en un Dios diferente, y van a ver todos cómo va a derrotar a Abraham y cómo va a ser quemado en la hoguera. Ahora sí, literalmente, como dicen, le salió el tiro por la culata, porque justamente se demostró frente a todos lo contrario. Ahí fue el famoso, dice, la famosa salvación de Abraham, que lo echan a la hoguera, hirviendo con ese calor, y Abraham sale ileso. Abraham no se quema, todo el mundo viendo cómo lo echan a algo que era imposible, obviamente de forma natural, imposible mantenerse un minuto sin quemarse totalmente, y Abraham, después de un rato que lo deja ahí, sale enterito y no se quema. Por eso es lo que dice el pasuk, aunque esto no está relatado en la Torah directamente, está en Midrashim. Sin embargo, en la Torah dice textualmente que Hashem le dijo a Abraham, Ani Hashem asher hotzetija meur kasdim. Yo soy Hashem que te saqué del fuego o de Ur Kasdim, de ese lugar donde Nimrod lo arrojó. Que se está insinuado en la Torah ese suceso, aunque los detalles están contados en el Midrash. Cuentan que Harán era el hermano de Abraham. De hecho, Sarai, en ese momento se llamaba, que fue su esposa, era su sobrina, la hija de Harán, de su hermano. Pero Harán era también una personalidad, era hermano de Abraham, y le preguntaron la gente cuando lo iban a arrojar a Abraham, ¿tú con quién estás? ¿Con Nimrod o con tu hermano Abraham? ¿De qué lado estás? ¿En quién crees? ¿En el Dios de Abraham o en los ídolos de Nimrod? Y la verdad, Harán fue convenenciero totalmente y dijo, depende. Si Abraham vence, estoy con Abraham. Y si Nimrod vence, sigo a Nimrod. Así contestó. Cuando se salva Abraham frente a todos,
que se notó claramente que el Dios verdadero era el de Abraham, le vuelven a preguntar a Nimrod, a Harán, perdón, ¿con quién estás? Le dijo, con Abraham, por conveniencia. Ah, ¿estás con Abraham? Entonces te vamos a arrojar a ti también a la hoguera y a ver si el Dios de Abraham te salva. Pero arrojan a Harán a la hoguera y obviamente que lo consumió el fuego. ¿Por qué lo consumió? Porque él de verdad no creía en Dios. Él era simplemente convenenciero interesado. Me voy con el ganador, pero no creía en Dios, entonces no merecía que le pase ese milagro. Y explican por qué sucedió eso, porque algunos podían llegar a pensar, como había mucha brujería o fuerzas, si tal vez Abraham de forma natural, la descendencia de Terach, tenía una característica, una fuerza especial que resisten al fuego, que tal vez está en los genes de ellos, pero justamente cuando ven que al hermano Harán, a él sí lo consumió el fuego, entonces vieron que no era eso, era que de verdad Dios le hizo ese milagro. Y es lo que dice en la Torá, Vayamot Harán al Pené Terach Habib. Murió Harán frente a Terach su papá. Dice, ¿a qué se refiere? Que a él también lo echaron a la hoguera. Y al final Abraham se casa con la hija de Harán, como dije, con su sobrina Sara. Bueno, total, bueno, realmente también para terminar la historia, el Midrash comenta también que cuando ya se cansó Nimrod de la resistencia de Abraham, le dijo, o idolatras a mi ídolo principal que era el fuego, o si no, te arrojo al mismo fuego. Dice, mi Dios es el fuego, idolatras a él o te arrojo dentro de él. Entonces ahí fue cuando Abraham le dijo los argumentos que él había llegado para descubrir a Dios, como dije antes, le dijo, entonces, ¿y por qué no me arrojas, por qué no mejor me pides que idolatre al agua? Me estás pidiendo el fuego, pero el agua apaga el fuego, entonces mejor idolatro al agua que apaga el fuego. Está bien, le dijo Nimrod, idolatra al agua. Entonces ahí fue cuando le empezó a decir, le empezó a jalar de una cosa a la otra. ¿Y por qué no al humo, al vapor, que el fuego el agua vaporiza el fuego, entonces mejor al vapor? Dice, está bien, idolatra el vapor. Dice, ¿por qué las nubes? Que el vapor después se forma en las nubes. Le dice, bueno, idolatra las nubes. ¿Y por qué no a la lluvia? Y así le iba diciendo, y cuando se dio cuenta que no tenía algo, no lo podía, cada cosa le decía a la otra, le dijo, ¿te estás burlando de mí? Te voy a arrojar al fuego, que yo creo en el fuego, a mi ídolo, y que él, a ver si te salvas de esa. Y así fue como demostró que se salvó también del fuego. Esa fue la primera prueba que pasó a Abraham, que fue muy difícil, y en esa prueba demostró que nada lo pudo doblegar, que es su fe férrea que él tuvo, la mantuvo y estuvo dispuesto a dar la vida. Y como lo dije al principio, eso fue lo que transmitió en los genes a las siguientes generaciones, de que gente que en la Inquisición y en otras épocas los arrojaron en hogueras y todo y resistieron como nos enseñó Abraham Avinu. Bueno, recién estamos en la primera prueba. Bueno, aquí la historia fue un poquito más larga. Vamos a ver las siguientes 9 pruebas, entender qué es la historia de la Torá, pero por ser la hora que ya es tarde, vamos a limitarnos y quedarnos esta noche en esta parte de esta prueba, y mañana vamos a verlo ya en la clase de mañana, las otras 9 pruebas que mencionamos, que la siguiente fue Lech Lejá, cuando Dios le dijo, deja tu hogar y todo. Vamos a ver, analizarlo un poquito, la grandeza y las enseñanzas que nos deja Abraham Avinu al pasar esas pruebas, los mensajes que encierran esas pruebas y qué mensajes nos dejan. Ya para concluir, ahorita estamos pasando, voy a agregar,
off the record, aparte del estudio de la Mishnah, quiero aprovechar y hacer un comentario de la situación que estamos pasando y con esto concluir. Estamos pasando algo muy difícil, que es esta pandemia que volteó el mundo de cabeza, que nos está limitando tanto, causando tanta angustia, estar encerrados en nuestras casas, pero además, sin entrar en por qué está pasando, tenemos muchas enseñanzas. Pero una cosa quiero que quede muy clara. Entre todo lo que estamos pasando hay algo muy importante. También es una prueba para todos nosotros. Es una prueba de responsabilidad, porque entiendo, a mí me sucede y a todos nos sucede la desesperación, y a uno se cansa, ya no aguanto más estar encerrado en mi casa y no ver a mis nietos y no ir a esto, y quiero hacer esta fiesta con mis amigos y reunirme, irme de vacaciones, hacer esto. Son cosas muy difíciles, pero es una prueba. Si Abraham pasó 10 tan mucho más difíciles que estas, la prueba es, más que todo, además de cuidarnos a nosotros, la responsabilidad que tenemos que tener sobre los demás. Estar conscientes que podemos poner en riesgo vidas de otras personas. No es una teoría lo que estoy diciendo, no es una hipótesis, es una realidad que la estamos viendo día a día. Aprovecho esta ocasión, como dije, no es el tema, estamos hablando del Pirkei Avot, de valores, pero aprendamos que la vida Hashem nos prueba constantemente, y dichoso el que tiene esa fortaleza de salir victorioso y de pasar las pruebas, como Abraham Avinu le pagó miles de años después a las siguientes generaciones por el mérito de él, que pasó las pruebas, eran difíciles, después sintió una gran satisfacción y recibió una gran recompensa por eso. Ahorita nosotros pueden ser unos meses más de prueba, aguantarnos y cuidar a nuestra gente, no provocar Barbinam una consecuencia fatal en un familiar, en un amigo, en un ser querido, en otra persona, mantenernos, resistir. Vamos a pasar la prueba y después, cuando volteemos para atrás, nos vamos a poder reír. Mira lo difícil que estuvo, yo lo pasé y ahorita, gracias a Dios, ya volvió toda la normalidad, estoy disfrutando a mi familia, estoy tranquilo, pero Dios no lo quiera, que alguien no la pase y voltee para atrás cuando ya es tarde. Ya es tarde, le provoqué esto al otro y Barbinam, y ya se acabó, ya no puedo regresar el tiempo y no puedo cambiar los hechos. Cuidémonos mucho y aprendamos esta lección de esta Mishnah que Abraham vino, pasó y después vamos a pasar. Todos tenemos la capacidad, la fuerza, la fortaleza para poder pasarla, poder cuidarnos, poder aguantar hasta que termine. Ya pronto, Besat Hashem, que estén las vacunas, que termine. Puede pasar, en México puede tardar, pero ni modo. Vamos a armarnos de valor y Besat Hashem pasar la prueba, salir victoriosos, sentirnos orgullosos de nosotros mismos, que nos cuidamos y cuidamos a nuestra gente. Amén. Bueno, ahora, como lo hacemos todas las noches, vamos a hacer el rezo. En esta ocasión voy a decir el Tarjim, en primer lugar, como lo hago todas las noches, que este estudio, esta reflexión, que es Mishnah, como ya lo expliqué muchas veces, que sirve mucho para elevar las almas de los difuntos, que sea Leilun Ishmat para todos los seres queridos, de las personas que están oyendo, se la vamos a dedicar. Tengan ese pensamiento, que estudiaron esto, que se le acredita a ellos, eso los va a elevar. Entonces voy a decir el Ashkabá, que es ese rezo, y como lo hago siempre, haciendo una pausa y mencionan los nombres de sus seres queridos, pero por la situación tan difícil que estamos viviendo ahorita, voy a hacer otro rezo, pedir Refuah Shelema también, que este estudio sea también para Refuah Shelema, y mencionan también las personas que conocen, que están ahorita en el hospital, o dice tanto por el COVID como de cualquier enfermedad, que pronto Hashem les manda Refuah Shelema, y por este mérito de este estudio que les manda Refuah Shelema. Entonces voy a empezar primero con la Ashkabá, para que mencionen los seres queridos que fallecieron, y después decimos Refuah Shelema.
אשרי שירת אדוני זאתו חפץ מאוד, טוב שם משמן טוב, ויום המים יבדו מנוחה נכונה, בישיבה עליונה תחכם והשכנם מעלת כל שמותים וכלי כתב לחיי עולם בה, שם תהא מנת וחיסת וישיבת נפש שם הטוב. Ahorita mencionen los nombres o piensen en los nombres de los seres queridos. רוח השם תנחם בגן נתפתו מן המדין כרותם מהשואב על המלחם ויחוס רחמה עליהם וילווה עליהם השלום והמשכב והמשלום ככתיב יבוא שלומן וחמש קולות אבל הם וכל ניסה שוכן בכל החיים בסריחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. וזה הלימוד לעינון נשמתם נפשם בטוב עלינו וזרעם ישוערס. Ahorita pedir refuá shelema, que hacemos lo mismo, piensa en los nombres de los que conocen de gente que está enferma. מי שברך אותנו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה עונדו שמו יברך וירפא את כל חולי עמך ישראל אנשים נשים וטף בזכות הלימוד הזה שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו רפואה שלמה. En la refalem, en la refalem, en la refalem de Shoah con Israel, estaba a los Dancarí Venomar, amén. Lo mejor, buenas noches y nos vemos mañana a las 7 en punto. Continuamos con esta misma Mishnah, con la tercera, que tiene muchas enseñanzas. Muchas gracias. Y les recuerdo, estas clases son ahorita de lunes a miércoles a las 7 de la noche. Hasta mañana, bye.